Hola, ahora vamos a hablar de un tema muy importante para Matemáticas 3, que es nuestro curso de trigonometría. Ese tema es triángulos oblicuángulos. Y empezaremos por saber qué es un triángulo oblicuángulo. Bueno, pues aquel triángulo oblicuángulo es aquel que no tiene ningún ángulo recto. Si vemos en esta imagen, muchachos, nos damos cuenta que todos estos triángulos, ninguno tiene un ángulo de 90 grados o ángulo recto. Por lo tanto, todos estos triángulos son triángulos oblicuángulos. Si también nos damos cuenta, este que está tachado tiene un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, entra en la clasificación de triángulo rectángulo y no como triángulo oblicuángulo. Muy bien, otra cosa muy importante saber, que para resolver los triángulos oblicuángulos vamos a utilizar la ley de los senos y cosenos. También es importante saber que la propiedad de los triángulos nos dice que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados. Continuando, muchachos, con la solución de los triángulos oblicuángulos, veremos la ley de los senos. Bueno, antes de empezar vamos a nombrar a los lados con letras minúsculas y a los ángulos con letras mayúsculas. Los lados son los opuestos a los ángulos. Los lados son los opuestos a los ángulos. Los lados son los opuestos a los lados. Lo que nos dice la ley de los cosenos es que la proporción entre los lados de mi triángulo oblicuángulo es igual al lado entre el seno del mismo ángulo. Entre el lado del seno del mismo ángulo. El lado entre el seno del mismo ángulo. Por lo tanto, los tres lados mantienen su proporción. ¿Cuándo utilizar la ley de los senos? Esa es una pregunta muy interesante. Bueno, si yo tengo dos ángulos y un lado, inmediatamente aplico la ley de los senos para solucionar mi triángulo oblicuángulo. Por otro lado, si yo tengo dos lados y un ángulo, pero es muy importante saber que ese ángulo no debe de ser el formado entre los dos lados, voy a utilizar la ley de los senos. Ejemplo, miren, aquí tengo dos lados, ¿sí? Dos lados y un ángulo, pero mi ángulo no es el formado por estos dos lados, que sería este ángulo. Muy bien. Continuando, muchachos, con la ley de los cosenos, igual, mis lados son minúsculas, mis ángulos son mayúsculas. El lado es opuesto al ángulo, el lado es opuesto al ángulo, el lado es opuesto al ángulo. Aquí tenemos mis fórmulas para calcular los lados de mi triángulo oblicuángulo con la ley de los cosenos. Y por este otro lado están las fórmulas para encontrar los ángulos de mi triángulo oblicuángulo utilizando la ley de los cosenos. ¿Cuándo hay que utilizar la ley de los cosenos? Bueno, inmediatamente si me dan dos lados y el ángulo que lo forma, voy a utilizar la ley de los cosenos. Es muy importante que para utilizar la ley de los cosenos tiene que ser los dos lados que me dan y el ángulo que me lo forma. Muy bien. Ahora, si yo conozco los tres lados de un triángulo oblicuángulo, inmediatamente lo soluciono con la ley de los cosenos. Vamos a ver unos ejemplos para que esto me quede claro. Me dan este ejemplo. Si ustedes ven, yo tengo como dato dos lados y el ángulo que lo forma. Por lo tanto, como tengo dos lados y el ángulo que lo forma, voy a solucionar este triángulo con la ley de los cosenos. Ejemplo número 2. Ahora me dan dos ángulos y un lado. Inmediatamente, como acabamos de ver hace un momento, si yo tengo dos ángulos y el lado que lo forma, utilizo la ley de los senos. Ejemplo número 3. Si yo veo aquí, me dan como dato un lado, otro lado, dos lados y un ángulo, pero este ángulo no es del lado de los dos lados que me dan como dato. Como no son los dos lados que me dan como dato, sino un ángulo diferente, voy a utilizar la ley de los senos. Ojo, si me dieran dos lados y el ángulo que lo forma, utilizaría la ley de los cosenos. Pero como me dan dos lados y un ángulo diferente, utilizo la ley de los senos. Último ejemplo, conozco los tres lados de este triángulo que es oblicuángulo, porque ninguno de sus ángulos es de 90 grados.
Utilizo inmediatamente la ley de los cosechos. Bien hecho, muchachos, espero que haya quedado claro. Muchas gracias.